Quisiera que todos en pie rindiéramos homenaje público a la memoria del primer andaluz, a la memoria de aquel hombre que hace 46 años lo arrastraron de su casa un grupo de criminales, lo llevaron al kilómetro 4 de la carretera de Carmona y lo asesinaron por gritar ¡Viva Andalucía libre! Y es necesario hacer memoria y recordar aquel 4 de diciembre de 1977, cuando todo el pueblo andaluz se tiró a la calle gritando autonomía, Andalucía. Habla Rafael Escuredo, candidato del PSOE, y lo hace en el acto de cierre de campaña de las primeras elecciones autonómicas de la historia en mayo de 1982. Más de 400.000 trabajadores andaluces están en paro. Más de 2,5 millones de migrantes tuvieron que salir de su tierra. No hay una comunidad, un territorio en España con mayor índice de analfabetos. Más de 300.000 niños mal escolarizados. Dos días más tarde, es presidente de la Junta de Andalucía en un parlamento con mayoría absoluta del Partido Socialista. En 1979 había relevado a Plácido Fernández Viagas en la presidencia de la Junta Preautonómica. En febrero del 84, ya presidente electo, Escuredo dimite y le sustituye su vicepresidente, José Rodríguez de la Borbolla. A partir de entonces, se establece profesionalmente en Madrid, donde abre bufete y donde reside, aunque sin dejar de oficiar como andaluz. Andalucía para mí es una pasión, ¿no? Yo vivo en Madrid, pero yo ejerzo como andaluz y pienso que se puede ejercer como andaluz desde cualquier parte del mundo donde uno viva, ¿no? Lo que ocurre es que en mi caso yo tengo el privilegio de poder ir prácticamente todas las semanas a Andalucía. Puedo escribir sobre mi tierra y sigo todo lo que ocurre, a veces con preocupación y otras veces con alegría. Pero Andalucía, para decirlo en dos palabras, vive en mí. Andalucía está presente en muchos detalles de su casa, donde cultiva su afición por la literatura, la poesía y la música. La poesía, por ejemplo, en Alberti, es una poesía al mismo tiempo estética, hermosa, que responde a los sentimientos del personaje, que era un personaje vivo. Por otra parte, un Jorge Guillén, que es un poeta, el poeta del amor, como diría María Zambrano, que se busca más en los sinceros del alma. De todo se aprende, ¿no? De los esteticistas, como de aquellos que hacen de la poesía una herramienta para la lucha, pero a partir de una verdad que es la que ellos sienten. Rafael Escuredo ha publicado recientemente un libro de relatos y anteriormente una novela, pero en las estanterías hay sitio para sus propios poemas. Breve historia de una vida marcada por surcos de gloria y ambiciones frustradas. Del camino se sale oliendo a retama, así como de la noche, buscando palabras que conjuren el miedo de una sombra alada. Te creíste fuerte y nadie ya te ama, aunque perdido y solo, buscándote en la nada, volviste a soñar de nuevo. También escribe letras para canciones. Con el mar durmiendo en calma todavía y la lluvia lenta. El pueblo andaluz no es un pueblo romántico. A mí me mosquea mucho, por ejemplo, en los libros de viajes, que hay todo un orientalismo
sobre todos aquellos viajeros franceses fundamentalmente y muchos ingleses que venían por aquí, y quitando a Blanco White y a Borro y a toda esta gente, ¿no? Pero todos los demás pues se demoraban, se paraban en la Alhambra o se paraban en la Mezquita de Córdoba, y eso ya empezaban con una literatura orientalista, con una literatura romántica, ¿no? Mientras que la Andalucía viva no es una Andalucía romántica, es una Andalucía sufriente, es una Andalucía que ha vivido instalada en el subdesarrollo, en la marginalidad, y que ha tenido conciencia siempre de ese subdesarrollo y de esa marginalidad. Esta es una trinchera de su andalucismo. No es una pelea romántica, es una pelea muy racionalizada y que estaba perfectamente anclada en todos los déficits que habían interiorizado los andaluces. Ahí es donde encaja ese discurso que rompe y que no se mueve en lo único, en lo políticamente correcto, en lo oficial. Esta es una foto en Estepa, cuando yo tendría quizás unos 4 o 5 años. Y me dijeron que posara como los toreros. Y ahí me puse, como yo pensé que un torero se pondría en plan chuleta después de una faena a lo grande. Esta me acompaña siempre. Es la foto de mis padres cuando se casaron. Ellos fueron los que me dieron la vida y me enseñaron a vivirla, lo cual es tan importante o más todavía, ¿no? Hijo de Avelino y Carmen, Rafael Escuredo nace en el año 1944 en Estepa, aunque el domicilio habitual de sus padres es Sevilla. Hijo predilecto de su ciudad natal, viaja allí con frecuencia y sigue encontrando a familiares, amigos y la memoria de su infancia y juventud. Yo fui la primera que lo cogió en brazos. ¿Cuándo nació? Cuando nació. Nació en la casa. Está aquí con su hermana Emilia y la abuela Dolores. Le gustaba venir a Estepa muchísimo y quería siempre, a mí me quería mucho porque me decía, venga, tía Pilar, fríeme chorizo, patata y huevos. Me volvía loco a la feria, me gustaba tanto la feria de Estepa. Con Rafael pues íbamos de excursiones, de escalada y a jugar al fútbol. Íbamos a jugar al fútbol arriba del todo, al campo de los Frailecitos. Aquí las correrías nuestras eran pues casi a diario. Los veranos largos y bueno, en todas las navidades, fiestas que estaba con Rafael y demás. Cada vez que venía aquí era como tener un sentimiento de libertad personal, como sentirse libre. Y era un niño. Y yo venía de un colegio en Sevilla, ¿no? En la escuela francesa, que era un colegio oscuro. Y las vacaciones en la naturaleza, aquí en esta sierra de Estepa, pues a mí me convertía en otra persona, ¿no? Me sentía especial. Carlos V estaba empeñado hasta las cejas y había un banquero genovés que se llamaba Centurión. Y entonces, contra el préstamo que le había hecho la familia Centurión, a Carlos V le dio todo el castillo y le dio el marquesado de Estepa. Aquí yo de pequeño subía escarbando por una escalerita de piedra muy dura que había aquí. Y cuando teníamos 10 o 11 años nos colábamos y subíamos prácticamente hasta aquí. Lo que pasa es que esto está absolutamente desconocido, ¿no? Estaba derruido. Y la maldad consistía en desde aquí tirarles piedra a todo el que pasaba por ahí abajo, claro. Las cosas de la edad. Y a mí lo que más me emociona cuando miro alrededor no es tanto el tema histórico, que tiene su importancia, ¿no? Sino cómo este era el escenario de todos mis juegos infantiles, con mis primos, con los amigos, ¿no? Toda esa memoria, pues a mí me ha servido para vivir, claro que sí. Son mis mejores recuerdos de la infancia y de la pubertad, sin lugar a dudas. Yo recuerdo que mi madre
nos permitió, con un tocadiscos de la época, hacer una fiesta de niños y niñas y estuvimos bailando. Lo cierto es que se corrió como la pólvora y el párroco bajó, el cura de aquí de Los Remedios, bajó a hablar con mi madre y decirle que o prohibía el baile en mi casa o nos iba a condenar y que al mismo tiempo lo iba a denunciar desde el púlpito, cosa que hizo. Mientras pasan los veranos y las vacaciones en Estepa, el resto del año, el Rafael niño y adolescente estudia en la Escuela Francesa de Sevilla. Me llevé en la Escuela Francesa 10 años de mi vida, salí a los 16 años. Esta era la dirección, ahí le teníamos un miedo reverencial a la cosa del director. Yo tengo un recuerdo de este colegio que es el fundamental, y es que yo estaba sentado en las bancas con amigos, con compañeros del colegio, que eran de familias protestantes. Y claro, aquello era una singularidad en una España en blanco y negro de los años 50, en el marco de una dictadura, convivir con niños que tenían una religión diferente porque eran protestantes era para nosotros como un choque. Y al mismo tiempo fue una manera ya de empezar a convivir con el otro, con la diferencia, ¿no? Y eso nos dio un nivel de tolerancia para el resto de nuestras vidas y también nos abrió una puerta a la libertad. Cuando con 17 años yo entro en la Facultad de Derecho, pues era un niño, un jovencito que venía de la clase media baja. Era una universidad en la que estaban los falangistas, los monárquicos, los comunistas, ¿no? Y éramos muy pocos los que formamos parte de ese núcleo inicial, que luego sería un grupo dirigente dentro del Partido Socialista. Yo tengo en la memoria y en el recuerdo todas aquellas actividades extrauniversitarias y que prácticamente pasaban por concentraciones, por huelgas, por manifestaciones de todo tipo. Aquellas reuniones en Madrid cuando veníamos haciendo pues la noche por el camino en cochecillos de uno o de otro para coordinarnos con los dirigentes del movimiento estudiantil en Madrid, que venían también de Cataluña, de Galicia. Yo sinceramente me siento al día de hoy heredero de aquel espíritu universitario, de aquel movimiento que de algún modo, aunque no fue lo que pensábamos, y en ese sentido tuvimos ciertas frustraciones, sí fuimos capaces de ser protagonistas de aquella transición política que llevó a la Constitución del 78 y a la España democrática. En 1963, los estudiantes rebeldes de Sevilla le plantan cara al mismísimo Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo en aquella época. Y recuerdo que empezó a hablar y Luis Yáñez se levantó y se puso encima de una silla y empezó a decirle: hable de España y de las libertades, señor ministro. Y a partir de ahí, un pataleo, un abucheo, todos nos subimos encima de los asientos y le montamos el escándalo más grande que aquella persona que iba de autoridad, que no estaba acostumbrado, porque probablemente nadie, a lo mejor su madre o su abuela le habían reñido de pequeño, pero que no estaba acostumbrado a eso, se encontró con que no podía continuar. El compromiso político cobra otra dimensión en un despacho laboralista de la calle Capitán Vigueras de Sevilla, que comparte, entre otros colegas, con Felipe González. Aquello fue una experiencia tremenda, porque claro, veníamos de la universidad, éramos de algún modo gente ilustrada, universitario, y de pronto empiezas a relacionarte, empiezas a hablar con gente que son trabajadores manuales, que son gente que han estado luchando, a veces muy oprimidos, y el lenguaje, el comportamiento, todo eso fue para nosotros un choque, fue un descubrimiento. Sin embargo, ese descubrimiento primero supuso un enriquecimiento personal, porque no era ya hablar con gente que hablaba nuestro lenguaje, no era ya hablar con gente que tenía a lo mejor una capacidad cultural, porque habíamos pasado por colegios y por universidades, ¿no? Eran gente, algunos de ellos, que le costaba el trabajo leer o escribir, y sin embargo tenían ese concepto de la libertad y de la lucha por la democracia en España. Bueno, a partir de ahí arrancó la UGT a tener una fuerza importante, pero también la gente de comisiones obreras y del Partido Comunista, porque llevábamos la defensa en el Tribunal de Orden Público en algunas ocasiones. Bueno,
todo aquello supuso otro elemento de renovación personal. En el despacho ejerce también como abogada Ana María Ruiz Tagle, su mujer, con quien comparte complicidad política y una semejante actitud vital. No se conforma, tiene un sentido, yo diría, si la palabra se pudiera utilizar, un sentido de la ética rebelde, siempre en plena ebullición y rebeldía. Él llega a un convencimiento de algo, de qué es lo que tiene que hacer, y no lo para nada. Como presidente preautonómico, Rafael Escuredo protagoniza una intensísima campaña por los municipios andaluces en el verano de 1979. Recaba el apoyo de los ayuntamientos al proceso autonómico andaluz. Aquello fue un golpe fuerte de entrada para mí, porque hice el descubrimiento de cómo la gente de los pequeños pueblos, en los pequeños municipios, algunos perdidos en la sierra, algunos de 100 y pico de habitantes, como era por la provincia de Almería, las grandes ciudades, las concentraciones de gente, la multitud de gente que vibraba a la hora de dar ese paso, ¿no? Y lo que para mí fue unos inicios en parte con ciertas dudas o balbuceantes, los primeros días descubrí hasta qué punto la gente estaba volcada con aquella iniciativa política. Hacíamos del orden de, yo no sé, pero creo que del orden de 700 o 800 kilómetros al día y visitábamos 3 o 4 municipios, ¿no? Yo veía que aquello iba muy en serio y que además aquello respondía a un sentimiento profundo de la gente y donde yo, esa era la gasolina que teníamos los 3 o 4 que íbamos en aquel coche que se nos averiaba, pues un día sí y otro también, ¿no? Anécdotas tremendas como la de salirnos de la carretera y atropellar a un isocarro que nos inundó de lechugas y de tomate, con Martín Villa llamando a ver si nos había pasado algo, ¿no? Con un chofer que tenía cataratas, ¿no? Y con una escolta que contaré una anécdota muy breve, y es que durante el periodo de la universidad había un policía de la brigada político-social, ¿no? Que era el que informaba a la policía, ¿no? Y este pues me vino y me dijo: señor presidente, me han nombrado como miembro de la escolta para acompañarle y bueno, como usted me conoce a mí, pues yo presento mi renuncia. Y yo le dije: no quiero que renuncie, los mismos cojones que le has echado al franquismo, me lo echas a mí ahora. Y era el primero que estaba con la pistola ahí y se ponía delante, curiosamente, para defenderme. Los ayuntamientos apoyan su iniciativa y la autonomía se convierte en una utopía posible. Lo más duro está por llegar. Pocos meses después, el gobierno de la UCD se descuelga del proceso autonomista. Boicotea al año siguiente la campaña del referéndum y fracasan los intentos de consenso. Rafael Escuredo anuncia entonces el inicio de una huelga de hambre. Todo eso me llevaron a adoptar una posición testimonial que fue criticada, pero que sirvió a lo que yo buscaba, que era: si no me dais los medios de comunicación, si nos limitáis el dinero, si nos tenéis arrinconados, mediante una huelga de hambre, esto puede ser un revulsivo. Y efectivamente fue un revulsivo. Yo recuerdo que desde los mensajes de Tarradella, pasando por todas las fuerzas políticas españolas, del centro político, incluso algunos, fundamentalmente del Partido Socialista, del Partido Comunista, de partidos nacionalistas, todos ellos incluso iban al Pabellón Real a visitarme, y eso incluso tuvo una proyección, no solamente en Andalucía, sino en toda España, incluso fuera de España. Aquello no se lo esperaban, aquello les rompió los esquemas, y justamente a partir de esa huelga de hambre que sirvió a esos fines, empecé la campaña ya por el referéndum. A contracorriente, Escuredo encuentra apoyos inesperados, como el de la Iglesia Católica. Y el obispo de Córdoba, Florido, me recibió y me dio un abrazo que simbolizaba el que los dos colocábamos a Andalucía, él por encima de la Iglesia y yo por encima del Partido Socialista.
A favor de la autonomía andaluza, durante la campaña de referéndum del 28 de febrero de 1980, también acuden intelectuales y artistas. Escuredo aún conserva la bandera andaluza que le pintó Juan Genovés en un multitudinario acto celebrado en Granada. Y en un momento determinado vino el amigo Genovés y había cogido una bandera, una de las miles que había por allí, y escribió "Viva Andalucía libre", y luego me dijo: he tratado de contar en esta cosa que te acabo de hacer en rotulador cómo el pueblo andaluz desde abajo va caminando hacia arriba, va caminando hacia la esperanza. Es necesario que cada una de las 8 provincias se saque la mitad más 1 de síes del censo electoral. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más 1 del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región. El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, que no solo ha tenido problemas, ha sido dado de alta en el censo, luego de baja y finalmente de alta. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen todas las dificultades. Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Fue un largo día que se prolongó entre angustias, alegrías y emociones hasta la alta madrugada. La voluntad de todo un pueblo había quedado inequívocamente clara, pero técnicamente el referéndum se había perdido. Al día siguiente, ya estábamos en marzo, el 1 de marzo, al día siguiente ya se despejó la incógnita de que solo Almería quedaba descolgada. Y yo tenía muy claro que eso no podía ni fragilizar la victoria, ni ser utilizada por nadie. El presidente de la Junta Preautonómica sube al estrado del Congreso de los Diputados en Madrid para que el legítimo sueño de los andaluces no fuera traicionado. Subí al estrado del Congreso de los Diputados y dije que mientras que contara con la confianza del pueblo andaluz, Andalucía o iría por el 151 o por ninguno. Aquel era también quemar un barco, era decirle a la gente, en primer lugar a los andaluces, pero también al resto de las fuerzas políticas, que no había vuelta atrás, que no había la posibilidad de enmascarar aquella victoria. Y es lo que al final, mediante una ley orgánica, se reconoció, y a partir de ese reconocimiento entramos ya en la pacificación de los espíritus, porque de algún modo fue tanto el esfuerzo que por fin pudimos respirar. Habíamos empezado una cosa y la habíamos terminado sin contradecirnos. La Andalucía autónoma tuvo como primer presidente en el 82 a quien había liderado todo el proceso, Rafael Escuredo. Su gobierno tiene pocos recursos, pero un estilo distinto de hacer política. Íbamos a esas comarcas donde la pobreza era extrema y nos reuníamos con el alcalde, con el ayuntamiento, incluso con los vecinos, y les preguntábamos cuáles son las urgencias, las prioridades, cómo podemos ayudarles a ustedes inicialmente, ¿no? Ellos nos contaban todas sus reivindicaciones y yo les decía, bueno, yo tengo 3.000 millones para todas las comarcas pobres de Andalucía, así que la primera y la segunda, o la primera solo de vuestras peticiones podemos atender, pero lo vamos a hacer. Y fue establecer un diálogo democrático con la gente, ¿no? Fue recuperar un nuevo lenguaje. Nadie les había preguntado nunca a la gente qué es lo que ellos necesitaban. Aquel diálogo, aquel debate democrático rompió un esquema de comportamiento político y sirvió para que se visualizara que la nueva política de aquel tiempo nuevo era una política que se iba a hacer de la mano de los ciudadanos. La reforma agraria, clave para que sus palabras se convirtieran en hechos, fue su principal caballo de batalla. Que es propósito de mi gobierno presentar ante el Parlamento de Andalucía un proyecto de ley de reforma agraria que intentará dar satisfacción a esta histórica reivindicación de nuestro pueblo. Pero en contra de lo que Escuredo esperaba, aquel proyecto se estanca. Escuredo dimite. En una reunión del Comité Ejecutivo corta, he tenido la oportunidad de presentar mi dimisión.
con carácter irrevocable. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre qué obligó a dimitir al primer presidente andaluz de la historia. Yo dimití porque no me dieron las transferencias y las competencias para afrontar en un compromiso personal con Felipe González la ley de reforma agraria en Andalucía. Y no solo por eso, sino que también había todo un panorama un poco enrarecido desde el partido que decía, bueno, a este le vamos a parar un poco los pies, ¿no? No se trata más que de reconocer las cosas. Yo puede que, y estoy seguro que me equivoqué, a lo mejor apretando mucho el acelerador, y no pasa nada, es decir, uno se va y punto, uno dimite y no pasa nada. Fíjese, si no pasa nada, que han pasado 20 años y lo importante no fue solo ganar la autonomía y aquellas primeras elecciones, también es importante haber estado 20 años gobernando del Partido Socialista, que eso tampoco se puede ni se debe ningunear o no reconocer. Poco ha cambiado Rafael Escoredo en sus convicciones políticas. Hoy, en su casa de Madrid, sigue dejando abierta la Constitución española por la página del artículo que mejor conocieron los andaluces de la transición. Detrás de este artículo hay también millones de mujeres y hombres andaluces que se agarraron a él, buscaron amparo en ese artículo para encontrar un camino de progreso, un camino de justicia, un camino de libertad que les había sido negado en términos históricos. Ahora que ha transcurrido el tiempo, uno puede pensar con cierto distanciamiento y probablemente saque una sola conclusión, ¿no? Y es que la batalla continúa. Toda aquella ilusión, todo aquel esfuerzo no se agotó en sí mismo. Ni siquiera en mi vida se ha agotado. Yo, para mí, ese es un capítulo que lo tengo racionalizado y colocado en un lugar del corazón. Pero no puedo, de ningún modo, pensar que toda esa emotividad se agotó en un instante. Y tengo y siento a veces el vértigo de que, una vez más, la gente sigue llamando a la puerta de esa renovación, de ese cambio, de esas nuevas circunstancias en la nueva lucha política que le queda a Andalucía por delante. Ahora, Escoredo ha promovido en Madrid la asociación Aljavive, que convoca anualmente un premio de poesía y que sirve como foro de discusión y debate entre andaluces y otros que lo son de manera vocacional. Hoy, más que nunca, se hace necesaria la cultura. Yo sé que esto es poco moderno y la modernidad es la economía, son las nuevas tecnologías, pero la cultura, y esta es una contribución modesta a la cultura, probablemente sea la herramienta más poderosa para sentirnos libres y ejercer la libertad.